Quiero hablar en esta noche bajo el título La adoración de los cuatro seres vivientes. La adoración de los cuatro seres vivientes. Gloria al nombre del Señor. En este pasaje que hemos leído, en este texto, se nos habla y se nos presenta la incesante adoración de estos cuatro seres vivientes que el apóstol Juan menciona aquí en este verso que hemos leído, y nos habla de cómo estos seres vivientes, estos seres angelicales, adoraban y exaltaban al Señor. Pero además de eso, nos habla también de las características que tenían estos cuatro seres vivientes, que muchos escritores y estudiosos pues consideran que estos seres vivientes representan a toda la creación, a la creación en general. Aquí nos menciona y dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero en el verso 7 nos habla, nos muestra las características o las formas de estos seres vivientes. Dice que el primero era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces los estudiosos o los expertos, los que manejan la parte de la escatología, hablan de estos cuatro seres vivientes y representan la creación de Dios, representan toda la creación. Hablan del león, hablan del becerro, hablan del hombre y hablan del águila. Y hay muchas interpretaciones más que pudiéramos darle de hablar también de estos, de lo que representa cada uno de estos personajes, pero bueno, no es el tema que queremos abarcar. El hecho es que estos cuatro seres vivientes que representan la creación en general, los encontramos adorando a Dios, exaltan a Dios, glorifican a Dios. Y en este canto o en este cántico de adoración que ellos dan a Dios, resaltan 3 atributos de Dios, 3 características. Y esas características, cada uno de esos atributos que ellos resaltan en su adoración, nos deja una enseñanza también. Cada uno de esos atributos es aplicable a la iglesia, es aplicable a la vida de cada cristiano, es aplicable a la vida de cada creyente. La palabra, cuando hablamos de la adoración o cuando se habla de la adoración a Dios, una cosa es alabar a Dios y otra cosa es adorar a Dios. La Biblia dice que uno alaba a Dios por lo que Dios hace por uno. La alabanza es esa expresión de gratitud al Señor por lo que Él ha hecho por mí. Por eso usted ve en el Salmo 103, en el verso 1, verso 2, el salmista dice: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza a mencionar los beneficios que recibía de Dios. Y esos beneficios
esas cosas que Dios hacía por él, era un motivo para que el salmista se sintiera en cierto sentido motivado para alabar a Dios. Yo alabo a Dios por lo que Dios hace. Yo alabo a Dios por los beneficios que recibo de Dios. Pero la adoración es diferente. Uno adora a Dios no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Entonces, cuando yo adoro a Dios, es cuando estoy exaltando a Dios no por lo que hace, sino por lo que Él es. Y entonces usted encuentra aquí en el verso 8, en este cántico que encontramos en este capítulo 4 de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, encontramos una adoración. Y en esta adoración, ellos en su cántico exaltan a Dios por lo que Dios es, o sea, resaltan 3 características de Dios, 3 atributos de Dios. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y quiero que miremos esos atributos porque cada uno de ellos nos deja una enseñanza. El primer atributo que encontramos es la santidad. Ellos exaltan la santidad de Dios. Por eso en el verso, leamos desde el verso 7, dice que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir. Imagínense estos seres vivientes. Estos seres vivientes, cada uno tenía 6 alas y estaban llenos de ojos. Por todas partes tenían ojos. Y todo eso tiene un significado, pero uno, cuando lo describe así, uno dice, se veía como feos, ¿no? 6 alas y llenos de ojos. Y esto tiene mucha relación con los seres vivientes, los serafines, que aparecen en Isaías capítulo 6. Cuando Isaías tiene una vislumbre de la santidad de Dios y aparecen estos serafines con 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y esos serafines en Isaías capítulo 6 también entonaban o exaltaban un atributo de Dios. ¿Y cuál era el atributo que exaltaban? El mismo que exaltan estos 4 seres vivientes que aparecen aquí. Y ese atributo es la santidad. Usted ve que dicen, y no cesaban de decir día y noche. O sea, continuamente, santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, el primer atributo que estos seres vivientes exaltan es la santidad de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de la principal característica de Dios. El principal atributo de Dios es la santidad. Y por eso, mire, ellos exaltan esta característica, y la santidad, cuando hablamos de la santidad de Dios, significa su pureza de carácter, su separación del pecado y su oposición a todo lo que sea malo. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de la santidad de Dios, la santidad de Dios nos habla de su diferencia. Dios es supremamente, infinitamente diferente a su creación.
O sea, uno no puede comparar a Dios con su creación. La Biblia dice que como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos nuestros pensamientos. Cuando los relacionamos con Dios, Dios está por encima infinitamente de su creación. Infinitamente. Usted no puede decir de una persona es que él es santo, santo, santo. Eso no se puede decir de una persona. Bendito sea el Señor. Eso solo se le puede atribuir a Dios. Y la santidad de Dios nos habla de su suprema diferencia de su creación. Dios es muy diferente y está por encima infinitamente de su creación. O sea, yo no puedo decirle a Dios, Dios, venga y siente aquí que vamos a hablar de tú a tú, vamos a aclarar algunas cositas. Quiero hablarle de lo puro que yo soy, de lo santo que yo soy. Pues Señor, no es por tocar trompeta, pero de la concordia yo soy lo mejorcito que hay. Y creo que tengo el derecho de hablar por todos. Así que yo necesito explicaciones, yo necesito uno a veces entra en un terreno donde Dios dice, bueno, ¿y este qué? Y en ese terreno peligroso era donde Job estaba entrando. Y usted ve que sí, él era un hombre muy, muy justo, muy correcto, pero su santidad era muy limitada. Pero infinitamente limitada a la santidad de Dios. Ojalá me dieran una silla para sentarme al lado de él y yo le argumentaría, yo le daría a él explicaciones, él me entendería y razonaríamos a la perfección. O sea, le dijo a sus amigos, ustedes no me dan el nivel. Y cuando Dios comenzó a hablar con él, nosotros sabemos la historia. Dios no le dio respuesta a sus preguntas, simplemente Dios le preguntó, ¿usted quiere hablar conmigo? Bueno. Entonces yo le voy a preguntar, como usted está a mi nivel y va a poner su silla al lado de la silla mía, entonces yo le voy a preguntar y usted me responde y ahí nos vamos entendiendo. Terrible. Y Dios comienza y con la primera pregunta ya lo dejó listo al pobre Job. Dijo Job, de aquí en adelante, esto es caso perdido. Y luego lo vemos que termina diciendo, yo hablaba lo que no entendía. Cosas más o menos maravillosas, dice, no, demasiado maravillosas que yo no comprendía. Oye, te preguntaré y tú me respondes. No es que yo, mejor dicho, yo no tengo derecho No, yo soy el que voy a preguntar y usted me responde. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y en ceniza, dice. Uno tiene que tener cuidado cuando habla con Dios. Porque a veces uno, no sé, como que quiere colocar su sillita al lado de Dios y decirle, Dios, venga, y nos parece que Dios es como otro hermano de la iglesia o como alguien, ¿sí? O sea, no, Dios es infinitamente diferente a su creación. Lo que usted y yo sabemos de Dios es muy poco, muy escaso, demasiado limitado. Alguien decía en una ocasión, ¿quiere saber qué es lo que usted y yo podemos saber de Dios o tenemos de Dios? O podemos almacenar en nuestra mente finita. Porque partió de la idea, ¿cómo vamos a entender nosotros con una mente finita a algo que es infinito? ¿Cómo vamos a entender con una mente finita al que es infinito? Al que no se puede contar, no se puede alcanzar.
Por mucho que usted y yo subamos, no vamos a dar el nivel. Uno no puede esperar entender las cosas de Dios con claridad porque no va a ser posible. Dijo, ¿sabe qué es lo que usted y yo conocemos de Dios? Y entonces coloca el ejemplo y lleva a la persona a un océano y le da un vaso. Y le pregunta, trate de meter en el océano, en el vaso, todo ese océano. Sencillo, eso es sencillo. Usted y yo nos vamos a un río con un vasito. Y el río caudaloso, y llegamos y metemos el vasito y lo sacamos lleno de agua. Y ya no le cabe más. Y el río está como si no le hubiera pasado nada. O sea, no sintió ese vasito de agua que usted y yo sacamos. O sea, lo que podemos almacenar en ese vaso es muy limitado en comparación a lo que es el río. Ahora imagínese un río inmenso, un océano. La Biblia dice que las cosas reveladas, dice Deuteronomio, son para nosotros y para nuestros hijos. Las cosas secretas. No se rompa la cabeza averiguando lo que Dios no le ha revelado en su palabra. Lo que usted y yo sabemos de Dios es lo que Dios nos revela por su palabra. O sea, por el hecho de que yo tenga algún conocimiento bíblico, eso no quiere decir que ya conozco a Dios desde de principio a fin. Eso es una locura. Eso es una locura. Lo que usted y yo sabemos de Dios es algo extremadamente e infinitamente limitado. Por eso Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene reservadas, preparadas para los que le aman. Entonces, mire que aquí habla de la santidad de Dios. Y usted ningún atributo, mire, Dios tiene muchísimos atributos, muchísimos. Aquí solo menciona 3. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Bueno, y hay una cantidad de atributos. Dios es misericordioso y una cantidad de atributos de Dios. Pero usted en ninguna parte de las Escrituras encuentra uno de esos atributos siendo elevado al nivel que es elevado el de la santidad. Dios es bueno, pero la Biblia no dice Dios es bueno, bueno y bueno. Dios es misericordioso, pero la Biblia no dice Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Dios es eterno, pero la Biblia no dice Dios es eterno, eterno, eterno. Pero cuando habla de la santidad, que es el principal atributo de Dios, ahí se lo eleva a ese nivel. Dice Dios es santo, santo, santo. Y ellos están adorando ese atributo de Dios. Adoran la santidad de Dios. Alabado sea el Señor. Y los 4 seres vivientes tenían verso 8, sí. Y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo. Los serafines en Isaías capítulo 6 también adoraban a Dios diciendo santo, 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 exaltando ese atributo de la santidad de Dios. Dios quiere que nosotros como su pueblo le adoremos y le exaltemos también en esa vida de santidad. Si le vamos a servir a Dios, Dios quiere que le sirvamos en santidad. Si vamos a alabar a Dios, Dios quiere que le alabemos en santidad. Si vamos a adorar a Dios, Dios quiere que le adoremos en santidad. O sea, Dios está diciendo, si usted se quiere acercar a mí, es necesario que tenga en cuenta que yo soy un Dios santo, de toda santidad.
Aquí los cuatro seres vivientes están diciendo, vamos a adorar a Dios, pero hay que adorarlo en santidad. Isaías entendió, hay que servir a Dios, pero le va a servir a un Dios que es 3 veces santo. Moisés tuvo que entender que para servir a Dios tenía que quitarse el calzado de sus pies. ¿Por qué? Porque el lugar en el que estás parado, en el que estás en este momento, es tierra santa. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Dios exige santidad de todo aquel que quiere acercarse a Él. Entonces, mire que este atributo de Dios nos enseña que la santidad debe afectar todas las áreas de nuestras vidas, todas las áreas. Por eso en la primera carta del apóstol Pedro, miramos este texto, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, aleluya. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 15 y verso 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Entonces, cuando ellos adoran este atributo de Dios, están enseñándole a la iglesia que es necesario servir a Dios con una vida de santidad y que la vida del creyente en todas sus áreas debe estar rodeada de santidad. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero encontramos otro atributo que ellos exaltan y lo encontramos en el mismo verso 8. Dicen, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso. Todopoderoso. No dice es el Señor poderoso. No, dice es el Señor Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. Dios es todopoderoso. Entonces ellos exaltan la omnipotencia de Dios. No solo adoran su santidad, en este cántico también ellos adoran la omnipotencia de Dios. Esta palabra omnipotencia, cuando decimos Dios es omnipotente, esa palabra la podemos dividir en dos. Omni, que significa todo, y potencia, pues que habla de poderoso. Entonces, cuando se unen esas dos palabras, estamos hablando de algo que es ilimitado en poder. Y el único que es ilimitado en poder es Dios. Y mire que esta palabra le llega a ellos en un momento muy apropiado. El imperio romano, en tiempo del apóstol Juan, era un imperio poderoso y ninguna nación en el mundo de aquel entonces podía desafiar su poder. Era la potencia mundial, era el imperio. Mirar a Roma era mirar a una nación poderosa, a una nación que nadie podía resistir, a una nación que todos le debían obediencia y el sometimiento por causa de su poder, y no podían desafiar su poder. Pero cuando ellos adoran a Dios, le están diciendo al pueblo de Dios, no importa que los hombres sean poderosos, no importa que los imperios sean poderosos, no importa que ustedes estén rodeados de gente poderosa, a los cuales no se puede desafiar y no se le puede desafiar su poder. Pero ellos, como pueblo de Dios, podían estar seguros
que el Dios al cual le servían no era solamente como el imperio, que era un imperio poderoso. Al Dios al cual le servían era el Dios todopoderoso. Todopoderoso. Ellos le servían a un Dios todopoderoso. Y eso no ha cambiado. La iglesia le sirve al Dios todopoderoso. La iglesia de la Concordia le sirve al Dios todopoderoso. Usted le sirve al Dios todopoderoso. Usted y yo no somos todopoderosos y de pronto no tenemos poder, pero al Dios que adoramos es el Dios todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Bendito sea Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. O sea, para Él no hay nada imposible. Él tiene todo el poder. Aleluya, Él es todopoderoso. Entonces mire que este atributo podía darle seguridad y debía darle firmeza al pueblo de Dios. El atributo de la santidad llama al pueblo a una vida de santidad. Pero este atributo de la omnipotencia de Dios debe llevarnos a usted y a mí a la seguridad, a estar confiados, a saber que Dios está con nosotros, a saber que usted y yo le adoramos a un Dios todopoderoso, al Dios que tiene el control de todas las cosas. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Entonces, eso nos debe dar seguridad y firmeza y nos debe dar tranquilidad aún en medio de los momentos difíciles. Aun cuando el panorama parezca oscuro, usted y yo podemos estar confiados, seguros, tranquilos. Hay un hermoso coro de adoración que cantábamos hace mucho tiempo y decíamos que si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, dice, yo igual confío en el Señor. Él me va a ayudar. Qué bueno, ¿verdad? Pase lo que pase, no sé qué vaya a pasar, no sé qué va a suceder, pero yo estoy confiado. Yo sé que el Señor me va a ayudar. Yo sé que Él es mi ayudador. Yo sé que Él está conmigo. Hay cosas que uno no entiende, no comprende. Hay situaciones que se salen de nuestro control, pero nunca se saldrán del control del Dios que es todopoderoso. Dios es el que tiene la última palabra sobre su vida y sobre mi vida. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso. Él obra por senderos misteriosos que usted y yo no conocemos. Alabado sea el nombre del Señor. Que mientras le obedecemos, a veces Dios nos pide cosas que no entendemos, nos envía a hacer cosas que no entendemos. No, uno no debe preguntar por qué y Señor, y esto por qué. No, usted simplemente obedezca, que mientras usted obedece, el Dios todopoderoso obra milagros, obra maravillas, obra prodigios, obra portentos. A su nombre sea la gloria. Como en la fiesta, en la fiesta de boda, cuando se acabó el vino, María viene y le dice a Jesús, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces María, algunos consideran que era la que estaba encargada de la logística de la actividad. El hecho fue que se acabó el vino. Y María va y le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Aquí esto se me salió de las manos. A mí, a ustedes, a los novios, todo va a ser un desastre. Pero menos mal que invitamos a Jesús a la fiesta. Y Él está aquí, Él va a hacer algo. Esto que puede terminar en un desastre, puede terminar en una gran bendición porque Él está aquí. Entonces les dijo, vayan al lado de Él y hagan todo lo que Él les diga. Y yo imagino a los sirvientes al lado de Jesús. Y ustedes no, María dijo que nos hiciéramos al lado suyo y que todo lo que usted dijera. Bueno, ahí hay unas tinajas, 6 tinajas de agua, llénenlas. Y luego que las llenen, llévenselas al maestro de sala. Y las llenaron de agua.
El maestresala era el catador de vino, era el que probaba el vino y decía, este está bueno. Era el hombre de... Y luego que llenan los cántaros, entonces se lo llevan al maestresala. Imagínense, estos hubieran dicho, pero es que no se necesita agua, se necesita es vino. El Señor no les dijo qué iba a hacer, simplemente les dijo, llévenlo. Ellos ¿qué hicieron? Obedecieron, llenaron las tinajas de agua y se fueron. Pero mientras van de camino, cuando ellos llegan allá y ya el maestresala saca él sabía, él lo que dijo, aquí viene vino, y comienza a repartir. Y usted se imagina a los sirvientes viendo que habían echado agua y ahora lo que el maestresala estaba sacando era vino. Y luego él llama al de la casa y le dice, ¿usted qué es lo que ha hecho? Primero se sirve el vino inferior y luego el vino mejor y luego el inferior. Pero usted ha hecho lo contrario. Usted sirvió el inferior de primero y sirvió el inferior de primero. ¿Y ahora qué pasa? Dejó el mejor vino para lo último. Pero él no sabía lo que había sucedido. Había sucedido un milagro. Pero sucedió un milagro sin ruido. Un milagro silencioso. Un milagro sin que la mayoría de la gente que estaba en la fiesta no sabía lo que estaba pasando. Solo lo sabía María, lo sabían los sirvientes. María, cuando vio que estaban usando mi imaginación, echando agua a los cántaros, a las tinajas, dijo, aquí viene el milagro. Y ellos obedecían, nos mandaron a obedecer, que hiciéramos lo que él dijo, hay que hacer lo que él dijo. Y ahora comenzaron con sus cántaros a llevarlo al maestresala. Mientras ellos llevaban el agua en los cántaros o en las tinajas al maestresala, Dios iba obrando un milagro. Dios iba obrando maravilla. Un milagro silencioso, un milagro sin ruido. ¿Por qué? Porque Él es Dios todopoderoso. Dios obra milagros silenciosos. Dios obra milagros sin ruido. A veces no nos estamos dando cuenta, pero Dios está haciendo milagro. A veces no estamos viendo, pero Dios está haciendo milagro. Hermano, a veces aunque no entendamos las cosas, lo único que tenemos que hacer es obedecer. El Señor dijo, haga esto, lo voy a hacer aunque no lo entienda. Pero mientras yo voy obedeciendo, y aunque diga, pero no era agua, aquí lo que necesita es vino. No, usted simplemente obedezca, que mientras usted está obedeciendo, Dios está metiendo su mano. Dios está transformando las cosas. Dios está cambiando las cosas. Dios está cambiando las vidas. A su nombre sea la gloria. Él obra por senderos misteriosos que usted y yo no conocemos. Miren lo que dice Romanos capítulo 4. Aleluya. Romanos capítulo 4, verso 18 al verso 21, hablando de la fe de Abraham. Aleluya. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dios le había dicho, no, el que le va a heredar no es su esclavo, va a ser un hijo suyo. Pero habían pasado los años y no sucedía el milagro, pero él seguía creyendo. Y a pesar de que humanamente no había nada que hacer, el verso 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad,
oiga esto, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Por qué? Verso 21. Plenamente convencido de que era también ¿qué? Poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham sabía que Dios es todopoderoso. Y él no se debilitó en su fe, no dudó por incredulidad, más bien se fortaleció. Cuando la duda quería llegar, él decía: no, Dios es todopoderoso. Cuando el desánimo le quería llegar, él decía: no, Dios es todopoderoso. Cuando la incredulidad o su estado físico le decía: usted no es capaz, usted no puede, él decía: yo sigo esperando porque Dios es todopoderoso. Además, Él es fiel y es todopoderoso para cumplir lo que Él ha prometido. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Qué bueno que en los momentos difíciles usted y yo nos fortalezcamos en fe. Que cuando quiera llegar la duda, usted y yo nos acordemos que Dios es todopoderoso. Que cuando quiera invadirnos el desánimo, la incertidumbre, no nos olvidemos que nuestro Dios es todopoderoso. Que cuando el panorama a nuestro alrededor parezca oscuro, no nos olvidemos que Dios es todopoderoso y que Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso adoraban a Dios y exaltaban su omnipotencia. Y por último, el último atributo que encontramos aquí es la eternidad de Dios. Ellos adoran su eternidad. Mire que dicen en el verso 8: el Señor Dios Todopoderoso. ¿Y qué dicen luego? El que era, el que es y el que ha de venir. Esas expresiones nos hablan de la eternidad de Dios. Él fue, Él es y Él será. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Usted sabe que en este mundo nada es eterno. Nada en este mundo es eterno, nada. Todo cambia, desaparece la fuerza, la juventud, la belleza. Todo se va con el tiempo. Todo va desapareciendo con el tiempo. Por eso uno debe poner los pies sobre la tierra. Porque nada es eterno, todo desaparece, los imperios surgen, los imperios desaparecen, reyes surgen, reyes desaparecen. O sea, todo se termina con el tiempo. La Biblia dice que aún los cielos desaparecerán, pero el Dios nuestro siempre es el mismo. El Dios nuestro no cambia, sus años, dice la palabra, que no se acabarán. Si algo debe llevar a la iglesia a estar tranquila, son estos atributos. Porque le estamos adorando y sirviéndole a un Dios todopoderoso, pero estamos sirviendo y adorándole a un Dios que es el mismo, que no cambia, que sus años no acabarán. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Lo que hizo ayer lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana también. A su nombre sea la gloria. Les dice: hombre, no se preocupen, ustedes preocúpense por vivir una vida de santidad y de adorar a ese Dios santo. De lo demás no se preocupen por su situación, su circunstancia, pues Él es todopoderoso. Y algo más, Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y por eso adoraban a Dios, por eso exaltaban a Dios. Y la iglesia, el saber que nuestro Dios es todopoderoso y que Él no cambia,
que Él no se envejece, que Él no se cansa, Él no pierde su fuerza. A Él no lo afecta el paso del tiempo, no lo debilita, no debilita su fuerza. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Leamos Salmos capítulo 102. Aleluya. Salmos capítulo 102, verso 25 y verso 26. A su nombre gloria. Vive Cristo para siempre. Salmo 102, verso 25 y 26. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarán y serán mudados. Verso 27. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán como inseguros, con miedo, con temor. No, los hijos de tus siervos no, los hermanos de la concordia. Como Dios cambia, como los años de Dios se acaban, los hermanos de la concordia van a habitar inseguros. No. Los años de Dios no se acaban. Por tanto, los hermanos de la concordia habitarán seguros. ¿Cómo vamos a habitar, hermanos? ¿Cómo vamos a habitar? Dígale al que está a su lado: usted debe vivir tranquilo, seguro. Debe habitar seguro. ¿Por qué? Dice: y tu descendencia será establecida delante de ti. ¿Por qué tiene que haber seguridad en mi vida? ¿Por qué tiene que haber seguridad en su vida? Porque nuestro Dios es todopoderoso y nuestro Dios es eterno. Los imperios pasan, los reinos pasan, los presidentes pasan, todo pasa, pero nuestro Dios permanece por los siglos de los siglos. Sus años no acabarán, y por eso usted y yo debemos estar seguros. Aleluya. Y mire que después, y ya aquí termino, volviendo a Apocalipsis capítulo 4 verso 8, y después que ellos dan esa adoración, exaltan su santidad, su omnipotencia y su eternidad, el verso 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos que representan a los redimidos, a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿qué hacían? Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5, verso 13 y verso 14. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos, otra vez, ¿qué hacían? Se postraban sobre su rostro. ¿Y qué hacían? Y adoraban al que vive por los siglos. Y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y adoraban al Dios Todopoderoso. Y adoraban al Dios Eterno. Siempre se repetía esa frase: al que vive por los siglos de los siglos. Usted y yo vamos a pasar, pero al Dios al que le servimos, Él no pasará. Él estará siempre con nosotros. Vamos a estar de pie, hermanos. Qué bueno es adorar a Dios. Aleluya. Qué bueno es exaltar a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Usted y yo estamos representados no solo en la creación, sino también en la redención, en los redimidos. Por eso usted sabe adorar. Por eso usted sabe exaltar, alabar, bendecir a Dios. Usted ha sido redimido para adorar. Dios ha puesto un cántico nuevo en sus labios. En medio de sus momentos de angustia, adore, exalte, glorifique al Señor. Aún en los momentos que no comprendemos y no entendemos, adoremos a Dios. Démosle gloria por lo que Él hace por nosotros. Exaltémoslo por lo que Él es. El adorar a Dios por lo que Él hace y por lo que Él es va a renovar nuestra fe, nuestra confianza. Nos va a animar en sus caminos. No todo está perdido, hermano, hermana. Podemos confiar en Él. Todo pasa, hermano. Todo se acaba. Todo se va. Todo se termina. Pero nuestro Dios permanece. Vale la pena honrarle. Vale la pena servirle. Vale la pena serle fiel. Aleluya.